Cordial saludo, mis niños de grado cuarto A y cuarto B. Nuevamente nos volvemos a ver para esta nueva parte de nuestro tema anterior, que son las clases de oraciones. Recordemos que en nuestra primera clase vimos lo que eran clases de oraciones y nos enfocamos en, digamos que 4 clases, ¿cierto? Vimos las enunciativas, que se dividían en afirmativas y negativas. Vimos las interrogativas, que las usamos para preguntar. Y vimos las exclamativas, que como la palabra lo dice, son para exclamar o indican sorpresa. Hoy vamos a enfocarnos en las otras 3 clases que nos hacen falta, ¿ok? Recordemos que esto lo debemos tener en nuestro cuadernito consignado para tener muy claro ese tema. Cualquier dudita, por favor me la hacen saber en la clase de Zoom. Entonces, ahí mismo, así como hicimos el cuadrito anterior, ahí lo alargamos y seguimos con nuestras clases de oraciones. Acá les voy a hacer solamente el corchete, ¿cierto? Para mirar las otras 3 clases de oraciones. Recordemos que estos son clases de oraciones. Nuestra siguiente clase de oración, que vamos a ver allá enseguida, de la exclamativa, que fue la última que nosotros vimos, vamos a ver la imperativa. Oración imperativa, esa es una clase. Imperativa. Esa palabra suena como raro, ¿cierto? Imperativa. Entonces, esta imperativa indica orden. Las imperativas, entonces, indica orden. Entonces, recordemos esto. Las oraciones imperativas indican orden, cuando nos dan una orden. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Yo puedo decir, duérmete ya. Y estoy haciendo una oración imperativa. Duérmete ya. Y tengo una oración imperativa, ¿cierto? Acá puedo hacer otra oración que sea de orden, que nosotros usamos estas oraciones o en nuestra casa, ¿verdad? Las usan de pronto nuestros papitos con nosotros, ¿cierto? Allá las usan los papás cuando nos dan una orden. Haz tu tarea ya, ¿cierto? Haz tu tarea ya. Y tenemos 2 oraciones imperativas, que quiere decir orden. Vamos a seguir con nuestra próxima clase, que es desiderativa. Desiderativa. Entonces, casi la palabra no lo dice, ¿cierto? Desiderativa. ¿Qué indica? Deseo, ¿cierto? Porque la palabra no lo está diciendo. Indica deseo, ¿cierto? Deseo. Entonces, ¿qué deseamos nosotros en este momento? Vamos a hacer un ejemplo. Deseo salir de compras, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, ese sería un ejemplo. Deseo salir de compras. ¿Cierto? Eso sería una desiderativa que indica deseo. Podríamos hacer otra. Podría decir yo quisiera, ¿cierto? Usamos también esa palabra. Quisiera volver a mi colegio. Por ejemplo, se me ocurre que es una oración desiderativa que indica deseo. Por eso se llama desiderativa, porque indica deseo. Ahí la palabra lo dice. Quisiera volver a mi colegio o desearía volver a mi colegio. Y tenemos
la última oración, que es la oración dubitativa, las oraciones dubitativas. Dubitativa. Esta oración dubitativa expresa duda, duda. Tengamos ahí en cuenta eso, expresa duda. Entonces, cuando decimos que expresa dudas, cuando yo hago una oración y dudo, ¿cierto? No sé si sí o si no, estoy dudando. En esta podemos crear una oración, perdón, una oración, hacer un ejemplo, que sea oración dubitativa. Quizá, entonces quizá, tal vez, de pronto, esas son las palabras que yo uso para expresar una oración dubitativa. Entonces escribimos aquí, quizá, que podemos escribir. Vámonos al contexto. Quizá este año volvamos al colegio. Estamos dudando, ¿cierto? Quizá este año volvamos al colegio o no volvamos. Puede ser cualquiera, ¿cierto? Volvamos al colegio. ¿Cierto? Quizá, estoy dudando. Tal vez termine la cuarentena. Tal vez termine la cuarentena. Y tenemos nuestras oraciones con o trabajando acá la dubitativa, que es la duda. Entonces recordemos el quizá, el tal vez, el de pronto. Tenemos las desiderativas, por la palabra la sacamos, deseo, indica deseo, deseo salir, desearía, quisiera, y la imperativa que indica orden, ¿cierto? Orden, levanta tus cosas, vete a dormir, recoge el desorden. Entonces eso es orden. Y recordemos que este cuadrito debe estar en nuestro cuaderno junto con las otras 3 clases de oraciones para completar, perdón, con las otras 4, digámoslo así, porque hagan las enunciativas, se dividen en afirmativas y negativas. Entonces vamos a tener allá 4 y aquí 3, y estas serían nuestras clases de oraciones para nosotros trabajarlas en determinado contexto, que nosotros sepamos, cuando encontremos una oración en un contexto, sepamos a qué clase pertenece o a qué clase corresponde. ¿Listo, hijos? Entonces esta es nuestra terminación de nuestro temita de clases de oraciones. En nuestra clase de Zoom vamos a estar trabajando nuestras actividades, nuestro tallercito, y a su vez también despejando las dudas con respecto al tema. Es un tema sencillo, pero tengamos, especialmente enfoquémonos en estas 3 clases que son un poquito más complicadas de identificarlas. ¿Listo? Les agradezco su atención, chicos. Les mando un gran abrazo. Nos vemos. Chao.